ahí empezamos también a grabar esta clase sobre ineficacia de los actos jurídicos. Bien, voy a desconectar, ustedes me dicen, desconectar la cámara, así nos concentramos en los cuadros. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todo bien? Espero la confirmación de cualquiera de ustedes que me esté escuchando. Bien. Entonces, tenemos acá lo que se llama la ineficacia o eficacia de los actos jurídicos. En esta, ustedes van a ver que tiene suma importancia en esta bolilla, en el estudio de este tema, lo que se conoce como nulidad del acto jurídico. De hecho, ustedes han estado viendo todo lo referente a las nulidades en muchos temas. Obviamente que sin tal vez conocer en profundidad, como ahora lo van a tener que hacer, las consecuencias de la declaración de nulidad. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos lesión, o estudiamos error, o estudiamos dolo, que hablábamos, bueno, como consecuencia de la lesión o como las consecuencias del dolo, eso va a traer aparejada la nulidad del acto jurídico, pero es una nulidad relativa, a diferencia de otras situaciones donde es una nulidad absoluta? ¿Y qué consecuencias trae la declaración de nulidad? Bueno, lo recordarán ustedes. Bueno, ahora estamos justamente en la bolilla donde se estudia las consecuencias de todas estas situaciones que vimos anteriormente que traen aparejada lo que se llama la nulidad del acto jurídico. Pero ¿qué pasa? Ténganlo en cuenta de ustedes que la nulidad es una de las formas de lo que se llama la ineficacia del acto jurídico. Bien, entonces ¿esto qué significa? Que tenemos que partir de un término y su contraparte, eficacia, y en contraposición al concepto de eficacia tenemos el concepto de ineficacia. Bien, la ineficacia, como lo ven acá en el cuadro que está frente a ustedes, puede tener un aspecto estático y un aspecto dinámico. El aspecto estático es cuando el acto jurídico o el negocio jurídico no se hizo de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley y no cumple justamente con esas exigencias. Mientras que en el aspecto dinámico de la eficacia significa que en principio estamos ante un negocio jurídico, un acto jurídico válido y eficaz, pero que con posterioridad no va a producir los efectos jurídicos que las partes tuvieron en miras al momento de realizar el acto jurídico. Entonces, lo primero que ustedes deben no confundir es el concepto de validez del negocio jurídico y el concepto de eficacia del negocio jurídico. Si bien no se contraponen, son conceptos que deben tenerse bien claros para justamente evitar confusión. Cuando hablamos de ineficacia del negocio jurídico, estamos hablando de que
en general se produce cuando hay una privación o disminución de los efectos propios del acto jurídico, que es lo que las partes buscan, ¿no? Al realizar el acto jurídico, al celebrar el acto jurídico, las partes buscan que produzca efectos jurídicos, naturalmente. Pero puede darse situaciones en que justamente estos efectos jurídicos no se producen. Ahora vamos a ver situaciones de ineficacia que no están relacionadas a la nulidad, sino a otras situaciones que se dan y que van a provocar una modificación, un cambio o una extinción de los efectos propios del acto jurídico. Estas situaciones son la resolución, la rescisión y la revocación. De hecho, estas situaciones o institutos lo van a ver también nuevamente en la clase que viene, en la bolilla que viene referida a la confirmación de los actos jurídicos. Pero vamos a ir haciendo un avance y vamos para que no haya confusión entre estas formas de ineficacia del acto jurídico y después la forma propiamente dicha de ineficacia, que es más importante que la nulidad del acto. La resolución puede operar por la declaración de voluntad de la parte interesada o puede operar automáticamente al estar previsto por las partes en el acto jurídico. La resolución es cuando, el caso típico de resolución, es cuando una de las partes incumple con lo que debía cumplir en ese acto jurídico, con su obligación, y entonces la otra parte resuelve el contrato. O sea, va a quedar sin los efectos propios por el incumplimiento de una de las partes. Las características de la resolución es que sus efectos son retroactivos, o sea, se retrotraen al momento de la celebración del acto jurídico. Y obviamente que el incumplidor deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios que provoque esa resolución, o sea, su incumplimiento. Otra de las situaciones que se pueden dar referidas a la ineficacia es lo que se conoce como revocación. La revocación autoriza al autor de la manifestación de voluntad de un acto unilateral o, en algunos casos, a una de las partes de un acto bilateral a retraer su voluntad y dejar hacia el futuro sin efecto la relación jurídica. En general, la revocación requiere una autorización que la da ¿quién? La ley. La ley permite que determinados actos jurídicos puedan revocarse. En principio, la revocación, lo más común o lo más usual, es que opere para los actos unilaterales. Pero hay ciertos negocios bilaterales, como puede ser el mandato, la donación también, en que se aplica la revocación. Decíamos que la revocación tiene los siguientes caracteres. En principio, es un acto bilateral. ¿Por qué? Porque basta la voluntad de una de las partes para revocar el acto jurídico. Tiene efectos inmediatos y excepcionalmente puede ser también, en algunas situaciones autorizadas por la ley,
aplicado a determinados actos bilaterales. La revocación, a diferencia de la resolución, opera hacia el futuro, no como en la anterior que habíamos visto que opera retroactivamente. Por otro lado tenemos también la rescisión. En la rescisión tenemos un acto jurídico válido, pero ¿qué pasa? Por acuerdo de partes o por la decisión de una de ellas, siempre y cuando esté autorizada por la ley, se deja sin efecto el acto jurídico, o sea, no va a provocar los efectos esperados. En el artículo 1076, justamente, ahí fíjense la definición, el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta los derechos de terceros. Entonces vemos que la rescisión es unilateral porque proviene de la voluntad de una de las partes, ya sea porque se estableció en el acto jurídico o porque la ley así lo estipula. ¿Cuáles son las características de la rescisión? En general funciona en los contratos de duración. ¿Esto qué quiere decir? Los contratos que duran en el tiempo, que se prolongan en el tiempo. Es voluntaria, de uso discrecional, y en este caso es aplicable a los negocios bilaterales. ¿Cómo opera? Opera hacia el futuro y a partir de que se manifestó esa voluntad de rescindir el acto jurídico. Excepcionalmente puede afectar retroactivamente siempre y cuando las partes así expresamente lo han estipulado. A ver, acá tengo una notita, discúlpenme, que un compañero me dice que se escucha entrecortado, pero no sabe si es mi clase o es el wifi de él. No sé ustedes si me están escuchando bien, si puedo seguir. Bueno, sigo entonces. Ah, bueno, parece que bien, sigo entonces. Hay determinados actos jurídicos en que esta ineficacia se produce en el momento en que se celebra el acto jurídico, o también se puede producir con posterioridad a la celebración del acto jurídico. Y tenemos diferentes situaciones. Piensen ustedes, por ejemplo, en los actos modales, que ya esto lo han visto, cuando están subordinados a una condición o un plazo suspensivo. Entonces ahí ven ustedes que de acuerdo a cómo estén armados, si están bajo una condición, como les digo, o un plazo suspensivo, los efectos de ese acto jurídico van a ser eficaces a partir del cumplimiento de ese plazo o de esa condición. Inclusive se puede celebrar contratos sobre bienes futuros. Fíjense que el artículo 1007 dice: los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Te está diciendo, mire, acá tenemos un contrato, pero este contrato, este acto jurídico, va a provocar los efectos que las partes quieren cuando ese bien futuro que hoy no existe
efectivamente exista en un futuro. Y ahí, cuando esa condición se da, que el bien exista, ahí a partir de ese momento se empieza a producir los efectos propios del acto jurídico. La imposibilidad de que se produzcan los efectos, estamos hablando, también puede ser una imposibilidad, como les digo, que sobrevenga, que sea posterior a la celebración del acto jurídico. Y ello, esta imposibilidad, no sea por culpa de ninguna de las partes. Un ejemplo típico es que yo celebro un contrato de compraventa de un toro de raza, porque yo tengo un campo, y resulta que sin que haya culpa de ninguna de las partes, antes de que el toro se entregue al comprador, muere el toro. Entonces, efectivamente, y sin culpa de ninguna de las partes. Entonces, hay una imposibilidad sobreviniente que impide que esos efectos jurídicos se produzcan. A ver, esperen que quiero cambiar la lámina, si es que puedo. Ahí está. Otro de las situaciones también que deben tenerse presente es no confundir, esto lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando vimos simulación, cuando vimos fraude, acción revocatoria y pauliana, las diferencias entre cada uno de ellos también, la lesión que lleva a la nulidad, diferencia de la inoponibilidad propia del fraude. Bueno, pero el tema es que lo que hay que tener bien en claro son las diferencias que existen entre la inoponibilidad y la nulidad. El artículo 396, tenganlo en cuenta, dice: el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Y el 338 nos dice que autoriza al acreedor a ejercer la acción revocatoria o pauliana propia del fraude, como antes le decía, para que se declaren inoponibles los actos que un deudor ejecute en fraude de sus derechos. Bien, recuerden ustedes, o tengan en cuenta ustedes, que uno de los ejemplos típicos, y es porque lo estamos viendo nosotros, y forma parte de una bolilla muy importante, como es el de los vicios de los actos jurídicos, vemos como un ejemplo típico de la inoponibilidad justamente la acción revocatoria o pauliana. P no es la única situación o el único caso en el Código Civil y Comercial que se ve situaciones de inoponibilidad. Para que simplemente tengan ustedes en cuenta, son situaciones de inoponibilidad las previstas en los artículos 317, 2196, 298, 1620, 395, que son situaciones claras de inoponibilidad. ¿Qué pasa con la inoponibilidad? Vamos a recordar un poquito también lo que ustedes ya han estudiado
en fraude, en la inoponibilidad, no está en juego la validez del negocio jurídico, del acto jurídico. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es válido entre las partes. Pero ¿qué pasa? No afecta a terceros. O sea, los efectos propios del acto jurídico no llegan a terceras personas. Fíjense en el cuadro que les puse las diferencias que hay entre la nulidad y la inoponibilidad, que es lo que vamos a ir viendo ahora en los diferentes puntos de esto. Ambas, la fuente de ambas es la ley, o sea, tanto la nulidad como la inoponibilidad surgen de la ley. Ambas se pueden oponer como acción o como excepción. Fíjense que en la nulidad pueden ser interpuestas o alegadas tanto por las partes como por terceros. En cambio, en la inoponibilidad solo pueden ser alegadas por terceros. La causa también, ahí la tienen presentes en el cuadro, la causa es intrínseca. ¿Por qué? Porque está ubicada, es congénita también se dice, porque está ubicada dentro del acto jurídico. En cambio, en la inoponibilidad la causa es extrínseca, quiere decir no pertenece al acto jurídico, viene de afuera, y eso que viene de afuera, esa circunstancia que viene de afuera, luego provoca o incide en el acto jurídico, provocando esta situación de inoponibilidad. Y por último, y con eso se determina en la última parte del cuadro, fíjense ustedes, en la nulidad la sentencia beneficia o perjudica a todos, salvo a terceros de buena fe y a título oneroso. Mientras que en la inoponibilidad solo beneficia al demandante, o sea, aquel que ha iniciado la acción. ¿Recuerdan ustedes que una de las diferencias con la simulación era que en la simulación yo inicio la acción y se benefician todos los acreedores? ¿Por qué? Porque el bien vuelve al patrimonio del deudor. En cambio acá el bien sigue quedando en el patrimonio del deudor en la acción de revocatorio pauliana y simplemente no resulta oponible a ese acreedor, o sea, el demandante, el que inicia la acción. Entonces, como verán ustedes en este repaso, que supongo que les vendrá muy bien, si es que no terminaron de entender la acción de revocatoria o la acción revocatoria o pauliana, hay importantes diferencias entre lo que se conoce como nulidad y lo que es la inoponibilidad. Junto a la nulidad y a la inoponibilidad hay otra situación que se da y que es lo que se llama la inexistencia del acto jurídico. Bueno, hubo una gran discusión doctrinaria en nuestro país, encabezada por un lado por Llambías, que es un doctrinario muy conocido hace un tiempo, ya fallecido obviamente, en la época de Borda quien fue, digamos, quien imaginó y redactó la ley 17711, que en el año 68 modificó el viejo Código de Vélez, esa modificación tan importante
porque Jambias sostenía que el acto inexistente era aplicable, la teoría del acto inexistente era aplicable a nuestro derecho. Y ahí se produjo toda una discusión doctrinaria, Jambias por una parte, Borda por el otro, Arauca-Steck, bueno, todo juristas de alto nivel, doctrineros de alto nivel, que escribían, ya te digo, a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX. ¿Qué es esto de la teoría de la inexistencia del acto jurídico? La teoría de la inexistencia del acto jurídico comienza en Francia y se empezó a aplicar a los matrimonios, para solucionar o para dar una explicación a situaciones como que una de las personas simulaba determinado sexo y resultaban casándose dos personas del mismo sexo. Ahora, bueno, no hay ningún problema que así ocurra, pero imagínense esto en la Francia del siglo XIX, ¿no? Entonces decía, acá este matrimonio no podemos decir que es nulo o hay nulidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que hay es inexistencia, porque faltan los sujetos. No hay un hombre y una mujer, hay dos mujeres o hay dos hombres. Por lo tanto, no estamos en presencia de una nulidad, no estamos en presencia de un acto jurídico directamente. Entonces decía, el acto jurídico es inexistente. Bien, esto que se aplicó, ya les digo, en Francia, para solucionar este tipo de problemas referidos al matrimonio, luego lo tomaron algunos autores y lo extendieron a todos los actos jurídicos. Y se creó una nueva categoría, la categoría de la inexistencia. Esta categoría dice que cuando no existe, no que hay un vicio o un defecto, sino que no existe sujeto u objeto o causa del acto jurídico, en realidad no estamos frente a las nulidades, sino que estamos frente al acto inexistente. Bien, hoy en día esta discusión ya quedó media en desuso. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, duda y ningún autor argentino contemporáneo dice que resulta útil esta clasificación del acto inexistente. ¿Qué dice? Dice, miren, todas las situaciones se pueden solucionar a través de la teoría de las nulidades. Y ni Vélez, ni ahora el nuevo Código Civil y Comercial habla en ningún momento de inexistencia. Siempre habla de nulidad, o nulidad absoluta, o nulidad relativa, o nulidad total, o nulidad parcial, pero nunca habla de inexistencia, salvo una situación, y que se la digo, el artículo 406, y que no resulta menor, que está regulando un tema de matrimonio, fíjense ustedes, dice, para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. Es en el único lugar del Código Civil y Comercial actualmente que menciona la palabra existencia. Entonces, bueno, ¿qué dicen los autores? Mire, no es casual que justamente se hable de existencia en el matrimonio, con toda la historia que la existencia o inexistencia tiene justamente en esta institución del matrimonio. Pero realmente esto no nos
habilita por esta mención de existencia, no nos habilita como para poder decir que estamos frente a el reconocimiento en el derecho positivo de la clasificación de existencia o inexistencia del acto jurídico. En definitiva, estimados alumnos, ha caído en desuso esta discusión de la existencia o inexistencia como categoría y actualmente todo lo solucionamos cuando se trata de defectos, vicios originarios del acto jurídico, todo lo solucionamos a través de esta única categoría que se llama nulidad y que empezamos a ver a partir de este momento.